Queridos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Bienvenidos, hermanos y amigos, a la voz del Evangelio Eterno. Yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre, que moras en los cielos y en el corazón de tu pueblo, ahora al presentar tu palabra, te suplicamos que nos asista, no solamente a nosotros, sino también a nuestros amigos y hermanos que nos estarán escuchando en esta hora. Envía tu Santo Espíritu para que a través de las palabras de tu Biblia, de la profecía, podamos ser santificados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, bienvenidos nuevamente aquí. Hermano Jan. Es un placer nuevamente, pastor, poder compartir con ustedes esta mesa y con el hermano Rodi y con nuestros queridos amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos. Gracias por el privilegio que nos da de poder nuevamente compartir la palabra del Señor. Mi hermano Rodi Reyes, siempre lo hemos tenido por aquí. Muchas en los programas radiales y por televisión, así que vamos a seguir adelante. Estamos muy contentos también de tenerte en este panel hoy. Muchas gracias, pastor, por la invitación que me ha hecho para compartir junto la palabra de Dios. Damos muchas gracias también al Señor porque nos dio esa oportunidad de compartir estas importantes verdades de la palabra de Dios en estos últimos días y ayudar a otros a comprender la palabra profética que con tanta claridad nos dice los eventos finales que se están acercando. Amén, muy bien. Ahora tú dices eventos finales. Hemos venido analizando en estos últimos programas o presentaciones donde Daniel vio un sueño y lo interpretó al rey Nabucodonosor. Y decíamos en el programa final que estábamos viviendo ya en la etapa final de esa estatua, que eran los pies. En esos pies a Daniel se le mostró que iba a haber una mezcla de barro con hierro. Hermano Jan, tómate unos segundos, por favor, para que podamos explicarle a la audiencia nuestra, tanto aquellos que están por primera vez, como aquellos que han venido quizás siguiendo estos programas, aquellos que no habían sintonizado antes, bueno, pueden ir www.elevangelioeterno.org. Bien fácil. elevangelioeterno.org. Y ahí poder escuchar programas radiales, pueden aplicar donde dice televisión, programas de televisión, pueden ver estos programas también. Así que para que podamos seguir nosotros entendiendo todos estos estudios que estamos presentando hoy, ¿verdad? Hablábamos, mi hermano Jan, que iba a haber una mezcla. Y aunque el hermano Rhodes no estuvo con nosotros en esta mesa redonda, en el último programa, pero sí entendemos que, sé que él sabe, entiende esta profecía, pero a vuelo de pájaro, hablemos un poquito de eso ahora. Sí, bueno, las últimas palabras de esta profecía interesante contenidas en Daniel capítulo 2, pues ya prácticamente en su etapa final de Daniel descifrando este extraordinario sueño al monarca más poderoso del mundo en ese entonces conocido, que se llamaba Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cito Daniel capítulo 2, versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. O sea, estamos hablando ya
prácticamente de un quinto reino, porque los primeros 4 reinos, como mencionamos en los temas anteriores, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana o Roma imperial, pues estaban compuestos por esos primeros 4 metales de esa multimetálica estatua o imagen que había visto este gran monarca en ese sueño. Pero aquí vemos ya una mezcla. Vemos los pies mezclados con hierro y con barro. Y entonces el versículo 42, cito, dice: por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro, dice el versículo 43. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ok, ahora, en inglés, ese barro, ese tipo de barro que se presenta ahí, en el versículo 41, dice que es un barro como cenagoso en inglés. O sea, porque barro, también veíamos que el barro es un símbolo de qué cosa. De acuerdo a Jeremías 18, el libro de Isaías, encontrábamos también el barro es un símbolo de qué. Del ser humano. Del ser humano. Y específicamente del pueblo de Dios. O sea, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de barro. Dice la palabra de Dios que lo hizo del barro de la tierra. Claro. Pero específicamente también hablábamos o leíamos, tanto en varios pasajes, que ese barro cocido, iba a haber un barro, Jeremías 18, por ejemplo, Isaías, también, él se presenta como el alfarero. Nosotros, su pueblo, somos el barro. Un barro moldeable, un barro puro. Pero el barro, otra vez, insisto, ese barro que se presenta allí en la Reina Valera en inglés, dice que es mighty clay. Si lo podemos traducir, es mighty clay. Es un barro cenagoso, exacto. Cenagoso. Algo sucio. Sucio. Entonces, era un barro. Si barro es símbolo de iglesia, ¿okay? Del pueblo de Dios. Si es un barro medio sucio, quiere decir entonces que estará la Biblia hablándonos nosotros que en los días del Cuarto Imperio estaría surgiendo un pueblo religioso, una iglesia, pero que estaría manchada con el lodo del paganismo, de idolatría. Es correcto, y también estaríamos viendo una iglesia, obviamente simbolizada por este barro cenagoso. O sea, no es una iglesia pura, es una iglesia, como mencionábamos en temas anteriores, que se ha apartado de la verdad, como sucedió con la iglesia del Antiguo Testamento, hablando de Israel o hablando de Jerusalén. Decíamos en temas anteriores que Israel o Jerusalén fue a parar a Babilonia. ¿Por qué razón fue a parar a Babilonia? Porque se habían apartado completamente del mandato de Dios, se habían apartado de la palabra del Señor, y por tanto el Señor permitió de que ellos fuesen llevados al cautiverio. O sea, esta iglesia había perdido su identidad como pueblo verdadero de Dios. Entonces ese barro cenagoso es prácticamente una iglesia que ha perdido su identidad. Una iglesia que poco a poco, en vez de estar más alejada de las cosas de este mundo, más alejadas de la política, del Estado y todo, cada día se está uniendo más y más con el Estado y prácticamente está perdiendo lo que es la identidad como pueblo profeso de Dios. Ok. Bueno, el hermano, yo sé que hermano Rodi, quiero preguntarte, para identificar mejor de quién estaba hablando, describiendo la palabra de Dios. Dice que desde ese cuarto imperio, o sea, Roma, iba a tener una subdivisión al terminar. Vemos eso en la historia, que se dividió el imperio romano, precisamente. Bueno, se dividió precisamente en las tribus bárbaras. Okay. Creo que en programas anteriores, no sé, creo que los trataron. Se dividió en las tribus bárbaras que fragmentaron el imperio romano y lo llevaron a su fragmentación. Sí, para tu información, en eso quedamos. O sea, no llegamos a analizar eso. Así que caíste hoy, o cayó usted aquí hoy, en esta mesa redonda, donde debemos explicar cuando el imperio romano cae, porque estos son datos importantísimos en la profecía.
Okay, sí. Dice que quedan divididos en 10 tribus. Sí, sí. ¿Cuáles fueron esas 10 tribus? Tenemos los francos. Okay. Que más tarde llegó a ser ¿qué cosa? Los Francia, precisamente. Francia. O sea, estas 10 tribus bárbaras lo podemos identificar como los 10 dedos de los pies. Ok. Pero en la otra profecía más adelante, que quizás la tratemos aquí también, dice que de esas tribus solamente quedaban 7, porque salía otro que arranca 3. Bueno, eso lo trataremos luego. Claro. Pero tenemos los francos, los alemanes, los anglosajones, que representa Inglaterra hoy, los alemanes, Alemania, los visigodos, España, lombardos, suevos, burgundios, érulos, ostrógodos y vándalos. O sea, son esos las 10 tribus que componen, o sea, que fragmentaron el Imperio Romano. O sea, que quedó fragmentado el imperio en esas 10 tribus. Ahora, ¿qué decía Daniel? Capítulo 2:43. Léalo, por favor. Leamos aquí. Léalo. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Si yo le pregunto a ustedes, y también a nuestra audiencia, ¿ha habido alguna vez que algún emperador, alguno de los reyes, haya tratado de unificar de nuevo a esos países europeos? Durante siglos los reyes de las potencias europeas han tratado de formalizar alianzas mediante los conocidos matrimonios arreglados de príncipes de un reino con princesas de otros reinos, en un afán por unir naciones y eventualmente tener todo el dominio sobre Europa, pero sin dar frutos esperados. Vemos un hombre llamado, por ejemplo, Carlos Magno, que existió entre los años 742 al año 814, hombres como Carlos V de Alemania, que tuvieron siempre el deseo y el propósito de unir a esa Europa que se había dividido prácticamente. Existieron hombres como Napoleón Bonaparte entre los años 1769 y 1821, que el propósito de Napoleón también fue la unión del Imperio Europeo. Y finalmente uno de los más recientes y más contemporáneos, que se llamó Adolfo Hitler, el Führer, como se le llamaba, se le conocía a Hitler, y el lema de Hitler era: hoy Alemania, mañana el mundo. O sea, el plan de este hombre también fue unir a esa Europa, y no solo a Europa, sino al mundo, y obviamente fracasó. ¿Por qué? Porque la Biblia permanece. La palabra de Dios dice el libro de Isaías: sécase la hierba, cáese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Amén. Y la palabra de Dios decía en Daniel 2:43, que citó el hermano Rodi, dice: no se unirán el uno con el otro. Amén. Ahora, déjame hacerte una pregunta, mi hermano Rodi. Últimamente, en estos últimos años, se ha levantado otra vez ese espíritu de unificar a Europa. Bueno, pero ¿qué estamos viendo, oyendo en la prensa? Bueno, casualmente ahora en esto, actualmente. Lo último que hemos visto es precisamente la Unión Europea. Pero hace poco salió una noticia en la televisión que decía: una Europa unida que está más desunida que nunca. O sea, la Biblia se viene cumpliendo, porque debemos analizar todo esto en el contexto bíblico. El versículo que leíamos ahí, el versículo 43, dice: en cuanto a lo que vistes, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, mas no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar ¿con qué? Con el barro. O sea, que vemos la profecía. El ser humano siempre ha tratado en todas las edades de luchar en contra de Dios, de luchar en contra del plan de Dios o del propósito de Dios. Claro, claro. Ahora, Dios había establecido que eso iba a ser imposible otra vez en Europa. Claro. O sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Amén. Sí, simplemente. La palabra de Dios se cumple. Ahora también hemos escuchado una Inglaterra que dice: no, sí, nosotros nos vamos a formar de la Unión Europea, no vamos a entrar. O nos vamos a salir. O nos vamos a salir, pero es que nunca han estado en sí. Ahí. ¿Ok? O sea, esto nos debe llevar a nosotros a pensar que cuando leemos algo en la Biblia, debemos de creerlo y aceptarlo. Muy importante eso, ese hecho. Ahora, permítame citar, disculpe la molestia, permítame citar Mateo 24, porque estas son palabras de Jesús para beneficio de nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando en esta hora, porque la palabra de Dios es maravillosa. Este versículo de Daniel 2:43, que se escribió hace miles de años atrás, todavía permanece. Dijo Jesús:
en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que Cristo Jesús dijo unas palabras muy sabias, al igual que el profeta Daniel, inspirado por el poder del Espíritu Santo. Así que vemos la intención de estos grandes organismos a nivel mundial de tratar de unirse, como la Unión Europea, las Naciones Unidas, en fin, todos estos organismos que fueron creados, precisamente las Naciones Unidas fueron creadas después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de que no hubiera una tercera guerra mundial, para que todos los países se unieran y no hubiese ya no existiera otro Adolfo Hitler o no se levantara otro Adolfo Hitler. Pero por más que ellos quieran unirse el uno con el otro a través de alianzas humanas, dice que no se unirán el uno con el otro. Claro, ok. Entonces eso nos da... Y estamos viviendo en tiempos muy críticos. ¿Por qué? Porque el mundo está empujando, tanto el mundo político como el mundo religioso, está empujando para un nuevo orden mundial. Sí, o sea, una unificación no solamente de Europa, sino global. Eso es lo que hemos venido viendo estos últimos años. Bueno, nosotros debemos analizar el contexto de los eventos futuros a través de la Biblia. O sea, ¿cuál ha sido el plan precisamente del enemigo de Dios? Lo vemos en la Torre de Babel. O sea, nos vamos a hacer una ciudad, le vamos a poner un nombre, y ese ha sido siempre el objetivo de Satanás. O sea, controlarlo todo. Y sabemos que, como decía el hermano Lopera, en los últimos acontecimientos, ¿qué es lo que estamos viendo? Unificación de ¿qué? De credo, de religión, unidad en todos los sentidos, que no haya nadie que tenga una idea disidente en contra de estos planes bien fragmentados. Ahora, ¿por qué la Biblia presenta esto? ¿Por qué la Biblia presenta este contexto de que van a querer unirse pero no lo van a lograr? ¿Por qué? Porque al no estar basado todo esto en el propósito de Dios, es imposible que se cumpla. Amén. Porque como decía el hermano Lopera, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra, dijo Cristo, no pasará. La palabra de Dios se va a permanecer ¿hasta dónde? Hasta el final. Y lo que Él dijo se va a cumplir. Amén. Y alabado el nombre de Dios por ello, ¿no? Y si se unieran con un buen propósito, pero sabemos que la última unidad va a ser precisamente para tratar de imponer, como siempre ha pasado. El rey Nabucodonosor lo que lo inspiró luego en el otro capítulo, si leen los hermanos que están escuchando estos programas, en el capítulo, luego donde él hace su imagen, su estatua, fue inspirado por la idea de grandeza, o sea, lograr unificar el mundo entero y mantenerlo bajo su dominio, que es el propósito siempre que ha tenido el enemigo. Claro. Ahora, para contrarrestar ese plan satánico de unificar, porque en esa unión no es para preparar o fundamentarse en la verdad bíblica, es una unión globalista con el fin de establecer leyes y tradiciones de ese poder que había saliendo de ese barro como cenagoso. ¿Okay? Se agarra un barro sucio. Sí, porque después vamos a estudiar esto en más detalle cuando entremos en los capítulos 4 y 7 de Daniel y el capítulo 8, donde se estaría levantando un poder del mismo Imperio Romano que estaría tratando de acaparar prácticamente a todo el mundo y de engañar a todo el mundo. Por eso Dios, conociendo ese plan diabólico, también promete o predice en la palabra de Dios que algo estaría predicándose a través de todo el mundo. Vamos a ver qué es. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Amén. Amén. O sea, ¿qué es lo que va a preparar a la gente para recibir a Jesús cuando Él venga en la nube de los cielos? El evangelio eterno. El evangelio eterno. O sea, un mensaje Sí. que prepara a la gente para ese acontecimiento. Sí. ¿Qué es, hermano Rodis? Entonces lo que está preparando a la gente para una destrucción eterna. Precisamente esa globalización. Amén. O sea, son dos poderes. O sea, un mensaje global y una globalización. Sí, Dios en su amor y misericordia dice,
este mensaje eterno, evangelio eterno, el evangelio, bueno, sí, el reino, bueno, en Apocalipsis 14:6. Ahora, pastor, vamos a hablar algo. Yo quisiera hablar algo aquí, hermano Lopera. ¿Es mala la unidad? No, es buena. La unidad es buena. Es buena, sí. Pero según con el propósito Claro. con que se haga esa unidad. ¿Y a base qué? Está la O unidad. sea, ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que nos une? Amén. ¿Cuál sería el fundamento? Ay, de esa unidad. Porque nosotros no es que estemos en contra de la unidad, sino que estamos en contra de las verdades que hay que tirar por el piso para llegar a esa unidad que... Ustedes saben que ahora que habla el hermano Rodieso, uno de los capítulos que más se usan para tratar de establecer esa unidad globalizadora, pero solamente es como un gran engaño, poniendo al lado la palabra de Dios. Es el capítulo 17 de San Juan. Capítulo 17, Jesús habló De la unidad. y nosotros estamos de acuerdo a la unidad Cristiana. Ahora, yo creo que nosotros notemos aquí en la palabra de Dios cuál es la base que el mismo Jesús habló para que existiese esa unidad entre los cristianos. Vamos a leer algunos versículos ahí. Mi hermano Rodi, léase 17, por favor. Bueno, el 14. Juan 17, 14. Sí. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Cristo, hablando de sus discípulos, le había dado ¿qué cosa a ellos? La palabra. su palabra. El evangelio. El evangelio eterno, el evangelio, no un evangelio espurio, No un evangelio cenagoso. No un evangelio mezclado con impureza, con suciedad. con tradiciones o enseñanzas de los hombres. Muy por el contrario, Cristo dijo, ustedes me honran en vano enseñando como mandamiento de Dios las tradiciones de los hombres. Mateo 15:9, claro. O sea, O sea que Cristo, el autor de la unidad, también por otro lado vemos que es el que promulga la división entre lo que no es de su padre con lo que es de su padre. Por eso él dijo en Mateo 10, yo no vine a traer paz a la tierra. Mateo 10, 30 en adelante. 34 en adelante. ¿Verdad? Yo no vine a traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Espada, división. La espada corta y divide. Sí, ahora seguimos aquí porque este capítulo yo he escuchado a Francisco, A grandes prelados de varias religiones. queriendo justificar una unidad, un evangelio ecuménico, yo le llamo, un evangelio secular, social. Yo le llamo. ¿eh? como que de eso fue, o sea, ellos lo presentan como que esa es la unidad que habló Cristo aquí. Y tenemos en amor, por amor a las almas, por el amor a nuestros Queridos amigos y hermanos, tenemos que exponer estas verdades o desenmascarar estos engaños. No, Cristo estuvo describiendo una unidad muy diferente a la que se está predicando hoy. Vamos a leer algunos versículos más aquí. Versículo 17, ya. usted lo tiene. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok. ¿En qué cosa debe estar basada nuestra unidad? De acuerdo a tu versículo. En la verdad. En la verdad. Pero una verdad, ¿cómo? ¿Y la verdad hace qué cosa? Santifica al que la recibe. Santifica. ¿Ok? Santifica. Amós dice, podrán, creo que es 4:4, ¿no? 3:2. O 3:2. ¿Podrán dos andar juntos? Si no están de acuerdo, No pueden. ¿Podríamos nosotros estar aquí en esta mesa redonda si no estuviéramos compartiendo Si no, estas verdades del Evangelio eterno? Imposible. 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 ¿Ah? Si no creyésemos los tres que estamos aquí en este panel, si creyésemos diferente el uno del otro, no pudiéramos estar transmitiendo estos mensajes a las personas que nos están escuchando. Y nuestra audiencia vería en nosotros una desunión. ¿Ah? Ahora, si usted y ahí nuestros amigos y hermanos, por la gracia de Cristo, reciben la palabra, estamos siendo santificados por la palabra,
tanto ellos como nosotros se va a ver qué cosa. Una unión. El capítulo 17. 7 de San Juan, esa oración que es la última oración registrada en la Biblia de Cristo, De Jesús se va a ver. ver en nosotros. Fíjense, él repitió eso. Nota el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es la verdad. Ahora, pastor, yo quisiera argumentar algo ahí. Sí, sí. O sea, para lograr esta unidad, entonces, ¿qué habría que quitar del medio? Si 2 personas o 3 no pueden estar juntas, dice Amós 3:3, dice 2 personas no pueden andar juntas si no están puestas de acuerdo. Para entonces, ¿qué tendríamos que quitar o qué se tendría que quitar para lograr esa unidad? Se tendría que quitar la verdad. O sea, la verdad, quitarla del medio, quitar los principios que Dios ha establecido, quitar la palabra de Dios del medio y establecer entonces esa unidad basada en tradiciones, en costumbres, en creencias, en algunas creencias, en puntos comunes de fe. O sea, como se está tratando de lograr algunos puntos comunes de fe, pero los que tenemos diferencia no los tocamos, aunque sean verdades específicas de la Biblia. Yo pienso que es un precio muy alto a pagar. Claro. Cuando si la verdad es lo que te santifica, cuando si la práctica de la verdad, o sea, practicar la verdad, es lo que te lleva a la santidad. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, esa unión llevará a las personas a la santidad. Sí. No. Fíjense, la misma palabra, significado de santificación o Santificados. de acuerdo al original griego, Y hebreo también. la palabra santificado es Una persona, ¿qué cosa? Vamos a ver. Apartada. Apartado, hermano, ¿apartado de qué? Del pecado. ¿Y de qué más? De todo, que es del pecado del mundo, Del hermano. mundo. Por eso dijo Jesús, te ruego que los quites, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, Amén. que no caigan en ese mal, que no sigan el mal, que sean obedientes a la palabra, a los mandamientos. ¿Ah? Para que sean, ¿qué cosa? El versículo 20, léalo por favor. Dice, y no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Otra vez. Hermanos, y esto es un principio que vemos desde el mismo comienzo de la creación. En la creación, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué es lo que vemos? Dice Dios que cuando Él creó el día y la noche, Él separó, ¿qué cosa? La luz De las tinieblas. de las tinieblas. Hubo una separación. ¿No es así? Así. Cuando el pecado entró en el mundo, léase Génesis 3:15. Léalo, vamos a leerlo, por favor. Para que entendamos que esto es un principio de la palabra de Dios. Nosotros no estamos hablando nada nuevo aquí, ni nos estamos inventando algo que nos soñamos anoche. No, Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿a quién le estaba Dios hablando ahí? Bueno, él estaba hablando a Eva en sentido figurado, ¿no? Sí, porque- O simbólico. Porque si él estaba hablando, era a la serpiente. A la serpiente, ajá, le está hablando a la serpiente. Ok. Pero ¿Y la serpiente era quién? era Satanás. Satanás, que usó como medium a la serpiente. Ajá. Y Dios estaba declarando ahí, tristemente, que iban a haber muchos que iban a seguir a la Satanás. Que van a ser de la simiente del enemigo. O sea, prácticamente Dios estableció desde un principio allí, basado en ese versículo 15 de Génesis 3. Vamos a parafrasearlo una vez más para que así nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando pues puedan entender. Dios le dice a Satanás en ese momento, y pondré enemistad. Esa palabra enemistad significa que iba a haber una guerra, iba a haber una lucha, iba a haber una enemistad prácticamente entre ti, Satanás, y la mujer, Eva, entre tu simiente, Satanás, o sea, la descendencia de Satanás, los hijos de desobediencia, y la simiente suya, en este caso Cristo, que es la simiente de la mujer, de acuerdo a Gálatas 3:16, y en la iglesia dice, esta, o sea, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Okay. O sea, Dios establece que entre la verdad y el error no pueden estar juntos. No puede haber unidad, siempre va a haber una enemistad, siempre va a haber una guerra. Y yo me gustaría, no sé si habría tiempo, pero me gustaría traer a colación una noticia que me impactó mucho. Esto salió en una fuente católica del 13 de octubre del 2016 y dice, estas son palabras del Papa Francisco. Dice, no es mi Jesús versus tu Jesús, sino nuestro Jesús, dice el Papa a Grupo Ecuménico. Permítame mencionar... Si algunos de los que estaban ahí. Exactamente. ¿Usted quiere que mencione algunos de la lista de los que estaban allí? Sí, por favor, para que veamos qué tipo de unidad es que se está fomentando en estos últimos días. Muy bien, dice, el miércoles antes de la audiencia general, el Papa Francisco recibió en audiencia, escuchen bien a quién recibió, a los participantes en la conferencia de secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales, la Asociación Ecuménica Internacional que se reúne anualmente en octubre cada año en un país diferente para mejorar el conocimiento mutuo. O sea, vemos una organización que lleva como título Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales, que lo que está haciendo es promover el ecumenismo a nivel mundial y obviamente tiene sus reuniones anuales en un país diferente. Vamos a mencionar algunos de los miembros de esta Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales. Dice, la conferencia está compuesta por la Comunión Anglicana, la Alianza Bautista Mundial, el Consejo Consultivo Ecuménico de los Discípulos del Patriarcado Ecuménico, o sea, los ortodoxos orientales, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, la Conferencia Internacional de Obispos Católicos, la Fundación Luterana Mundial, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, o sea, la Iglesia Católica, los Ortodoxos del Este, el Consejo Ecuménico Reformado, los Cuáqueros, en fin, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama mucho la atención de esta noticia es lo siguiente: el Papa Francisco dice, sin embargo, mientras tanto el ecumenismo se hace exponiendo y participando con Jesús, dice el Papa Francisco, no con mi Jesús contra tu Jesús, le dice a ese grupo ecuménico, sino con nuestro Jesús. O sea, lo que usted acaba de citar en San Juan 17, eso es lo que ellos están promoviendo. Entonces, el Francisco continúa diciendo, el camino es simple. Esto es ecumenismo, esto ya es unidad en el camino con Jesús. Esta es la unidad que está promoviendo Roma, pero no es la unidad que habla Juan capítulo 17. Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente. Lo que estamos viendo aquí es un concilio general de todas las iglesias, forzando una unidad, tratando de presentar esta unidad como que fue lo que Cristo anunció. Esa no es la unidad que Cristo anunció. Cristo quiere una unidad de su pueblo, pero ¿unidad en qué? En la verdad, en la obediencia a sus mandamientos, a su palabra. Una unidad que te lleve a ser fiel a Dios y no fiel a una iglesia, a una organización, a un partido, ya sea político, a una iglesia determinada, sino a la palabra de ¿qué? A la palabra de Dios, que es el principio de los protestantes, precisamente. Claro que sí. Roma se desfragmenta en 10 naciones, de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 2. Y en el tiempo del fin, Roma va a querer nuevamente fragmentar esos pedazos que se desfragmentaron en el tiempo antiguo. Comparto brevemente una noticia que salió recientemente. O mejor dicho, reunir. Exactamente. Unir a esos fragmentos. Exactamente. En el llamado movimiento ecuménico. Roma se desfragmenta y ahora Roma, pero no la Roma antigua, sino la Roma papal, está queriendo fragmentar nuevamente todos esos pedazos. O sea, reunirlos. Echando por tierra Daniel 2:43, donde dice, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, reunir esos pedazos. Yo creo que estamos viviendo en tiempos críticos, amigos y hermanos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque las profecías que están cumpliéndose ante nuestros ojos, basadas en esta profecía del capítulo 2 de Daniel, dice esta noticia, la Unión Europea recurre al Papa Francisco como el líder mundial definitivo. La Unión Europea, estamos hablando de esos 10 dedos que se desfragmentaron en los 10 países que hoy prácticamente componen a la Unión Europea. Y entonces dice aquí, por esta razón han sido desplegados contactos y reuniones
tratando de averiguar lo que debe hacerse para asegurar la solidez y estabilidad del proyecto europeo. Y ahora, ¿a dónde decidieron acudir? Al Papa Francisco, el líder de la Iglesia Romana. Los líderes en Bruselas esperan que el Papa les pueda dar la dirección que les falta para hacer frente a las crisis debilitantes. O sea, pastor, estamos viviendo en tiempos críticos. Hermano, o sea, Cristo está a las puertas. Hermano, si nosotros analizamos toda esta información que estamos compartiendo aquí, a la luz de la palabra de Dios, estamos viviendo precisamente en la última etapa de la imagen de Daniel. En la última etapa. En los dedos, Tratando de la estatua. ¿Por qué? Si nosotros analizamos el versículo 43, dice que, en cuanto a lo que viste, el hierro mezclado se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirá el uno con el otro. O sea, ellos van a tratar de hacer todo lo posible. Si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios, vemos que cae una piedra que corta la imagen allí, quizás lo tratemos más adelante. Sí, claro, más adelante. Pero en medio del contexto de esta unidad forzada, lo que se está preparando todo es ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Amén. Pero recordemos que, bueno, esa piedra lo que hace es destruir a todas estas personas que se han tratado de unir de esa forma forzada. Nos debe llamar la atención cuando Cristo vino hace unos 2000 años atrás, allá en el Evangelio de Marcos 1, 14 y 15, Cristo, allí se habla de un hecho muy interesante, porque hemos hablado en programas anteriores que la historia se repite. Eclesiastés 1:9, ¿no? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, si esto fue relevante en los días de Jesús, ¿cuánto más relevante no sería para nosotros hoy? ¿Y qué tipo de evangelio otra vez es que Dios tenía para este tiempo? Precisamente mientras estuviésemos viendo este poder unificador que llaman el movimiento ecuménico, este poder que se mezcla con los gobiernos de la tierra, Dios también lanza un mensaje que está en Apocalipsis 14, 6 y 7. Léalo, por favor. ¿Podemos leer aquí? Sí. Apocalipsis 14, 6 y 7. 6 y 7. Dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. ¿Alguna traducción dice lo ha mismo? Llegado. Ha llegado o ha venido. Ok. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok. Cristo dijo, cuando Él vino hace 2000 años atrás, el tiempo se ha cumplido. Y ahora dice Apocalipsis 14, la hora de su juicio ha llegado. O sea, son mensajes que son mensajes de un tiempo determinado. Amén. De una profecía determinada. Hoy no vamos a entrar en esa profecía. Solamente quiero lanzar en el aire hoy de que nosotros vamos a estar analizando la profecía más larga en otro momento, en otro programa, que hubo en la Biblia de 2300 años, y vamos a ver que ambos eventos estaban conectados con esa profecía. Ahora, si era importante para Jesús llevar a cabo su ministerio en ese tiempo, que se estaba cumpliendo cierta parte de esa profecía, ¿no será hoy más importante aún todavía que nosotros podamos presentar al mundo de una forma abierta, en amor, pero con un así, dice Jehová? Porque para muchos les suena música al oído, o sea, es algo agradable. Yo he hablado hasta con judíos y me dicen: pero ¿qué hay de malo que el líder de la iglesia más grande,
quiera unir a todo el mundo. En un tiempo donde hay tanta violencia, en un tiempo donde las familias se están desintegrando. ¿Qué de malo hay que se quiera unir a todo el mundo? Hermanos y amigos, ese es el caballo troyano más grande que yo veo. Es un engaño. Porque Lo primero perdón. lo primero que deberíamos analizar, pastor, es quién es quien quiere unir y bajo qué pretensiones quiere unir. Yo lo veo de esa forma también, ¿ves? Este personaje que mencionaba el hermano John Lopera, que es el Papa Francisco, y que lo están viendo ya como el líder mundial. O sea, ¿qué pretensiones está teniendo él al querer coger esa cabeza mundial? Como sabemos que la Iglesia Católica no cambia. Nosotros tenemos la historia del pasado, como usted hablaba ahorita de la historia del pasado. ¿Qué pasó en el pasado? Y valga la redundancia, con la Iglesia Católica. ¿Qué pasó cuando la Iglesia Católica gobernaba sobre los reyes de la tierra? ¿Qué pasó? Tenemos la historia. ¿No se repetirá la historia si vuelve a tomar el liderazgo mundial? La profecía dice que sí. Que va a venir persecuciones. Ahí está. ¿No se repetirá la historia de los acontecimientos del pasado? ¿No habrá una intolerancia contra aquellos que no piensan de la misma manera que ellos? Es cierto. O sea, nosotros estamos esperando algo así. Toda la cristiandad espera una crisis, una persecución, un tiempo de angustia, un tiempo de prueba, una gran tribulación. Nosotros debemos, a través de la profecía, analizar qué es lo que va a provocar ese tiempo de angustia, ese tiempo de persecución o la gran tribulación. Y todo lo que la profecía enseña del libro de Daniel es precisamente que todo esto viene provocado porque después que se forme esta unidad, pero estamos viendo que esta unidad la está tratando de traer a alguien que sabemos ya en el pasado lo que sucedió cuando tuvo la hegemonía mundial. Ahora, cuando él logre tomar o vuelva a tomar posesión de ese poder, de esa hegemonía otra vez, no volverá a reinar la intolerancia religiosa, no volverá a reinar la persecución que hubo contra aquellos que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, sus costumbres. Los protestantes tienen que tener cuidado ahora. ¿Qué está pasando? Los protestantes le están dando la bienvenida aquí, incluso en los Estados Unidos, a este hombre porque presenta esto de una forma que parece bonita, como usted decía, a los judíos, bien atrayente, pero ¿y qué hay detrás de eso? Claro que sí. Ahora, estudiábamos en estas profecías de Daniel que hubieron unos hebreos que se opusieron, se levantaron contra Babilonia, o no contra Babilonia, sino contra el sistema babilónico. ¿Saben ustedes que para estos últimos días también habrá un Israel Moderno. un pueblo fiel que va a mantenerse íntegro a la palabra de Dios? Mientras ese Israel moderno va a ver el mundo entero entrando en esa globalización con un líder que, aunque pretende ser Dios, no es Dios. De hecho, la Biblia lo describe como un anticristo, poder del anticristo. Pero para estos últimos días va a haber un Israel, y no me estoy refiriendo al Israel literal de Palestina. Eso quería que aclarara. Porque usted Vamos a aclararlo porque, bueno, o sea, hemos estado trayendo aquí en los programas últimos un paralelo. Hubo allá un Babilonia, ahora se presenta otra Babilonia. Hubo allá un imperio, hubieron allá unos hombres, unos jóvenes fieles. Dios tendrá también sus fieles, Amén, así es. que eran israelitas, un remanente. un remanente. Porque la mayor parte del pueblo de Israel que fue llevado cautivo siguió las costumbres Y se postraron ante la y se imagen. postraron. De hecho, cuando terminó el cautiverio, la mayoría de ellos ni siquiera quisieron volver a Palestina. No quisieron volver a Jerusalén. Estaban cómodos. Estaban cómodos. La historia Se repite, mis amados. hoy día muchos de aquellos que Dios ha llamado para que formasen parte Del Israel moderno. también se han ido aclimatando, uniéndose en una unión falsa. Algo que me llama mucho la atención con lo que usted está mencionando, y no quisiera dejar pasarlo por alto, porque esto es muy importante para beneficio de las personas que nos están escuchando. Cuando Daniel ve esta visión, en la última parte de esta visión prácticamente ve a un imperio que era Roma, que gobernaba el mundo, ¿sí o no?
y vemos a un imperio desfragmentándose en pedazos y entonces tratándose de unir. Porque así lo dice el versículo 43, pero dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Me llama mucho la atención porque Roma era la que gobernaba al mundo cuando Cristo estaba en esta tierra. Pero había una iglesia que estaba unida a Roma en ese entonces, que era la iglesia judía, la iglesia que se decía ser el pueblo de Dios. En cierta ocasión, en el capítulo 11 de Juan, hay un cuadro muy interesante que me gustaría traer a colación. Dice el versículo 47 de Juan: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, hablando acerca de Jesús, por supuesto. Si le dejamos así, todos creerán en él, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, vemos que Roma estaba gobernando al mundo en ese entonces y vemos ahora a Roma queriendo gobernar al mundo nuevamente. Y entonces, ¿qué posición estará tomando el pueblo profeso de Dios hoy? El pueblo que dice ser la iglesia, ¿estará tomando la misma posición que tomaron los líderes de la nación judía? Dice, si dejamos que estos grupos disidentes, estos tres alarmistas que salen por este programa de televisión o de radio, confundan a las personas, van a venir los romanos y van a destruir, ¿qué cosa? Nuestra organización, nuestra iglesia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, algo tenemos que hacer. No sé si usted me está entendiendo el cuadro que yo quiero traer. ¿Por qué? Porque Roma nuevamente va a querer gobernar al mundo y todas estas iglesias que han apostatado de la verdad y que van a apostatar de la verdad en el tiempo del fin, se van a unir con Roma papal estamos hablando, que quede bien claro. Por eso dice el profeta Daniel, cuando esto esté sucediendo, dice que en los días de estos reyes y cuando esto esté tomando lugar, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Amén. O sea, estamos al fin prácticamente, pastor, estamos prácticamente en el tiempo mismo del cumplimiento de esta profecía bíblica. Y ese reino que él habla allí es el reino de Jesús, cuando viene a buscar a su pueblo y llevárselo. Amén. Para que esté con él para siempre. Amén. O sea, que no es un reino terrenal. Ahora, hermano Lopera, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el profeso pueblo de Dios, como usted dice, ha bajado la guardia o ha perdido su característica peculiar? Su identidad. El pueblo, o sea, el protestantismo ya no tiene identidad. No tiene identidad, ya no sabe quiénes son. El Papa Francisco los puso en un lugar muy importante, los puso en un sitio que les dijo, ¿mi Jesús versus tu Jesús? ¿O es el Jesús de todos? O sea, ahí podemos darnos cuenta la crisis de identidad que tienen los de que el protestantismo hoy ha perdido esa identidad. Y así sucedió en los tiempos de Jesús. El pueblo profeso de Dios, la nación judía, había perdido su identidad completamente como la iglesia de Dios. Excepto un puñado de 12 hombres. De 12 hombres. Que Cristo levantó para que llevaran este mensaje evangélico al tiempo. ¿Qué cosa es perder la identidad? Una persona sin identidad no sabe quién es. Tú le dices, ¿quién eres? No sé. ¿Cómo te llamas? No sé. ¿De dónde saliste? No sé. Las iglesias protestantes están así hoy. Perdieron su historia. ¿Qué pasaría si hoy se levantara Lutero? ¿Qué pasaría si hoy se levantara estos reformadores? Wycliffe. ¿Qué pasaría? Juan Hus. Estas personas los valdenses, que fueron matados, perseguidos por esta iglesia. ¿Qué pasaría con ellos? Se morirían de un ataque al corazón. Y ven ahora el Papa adorando con ellos, pero no cualquiera. Un jesuita. Ustedes saben una cosa. Me estaba viniendo a la mente hace un ratico. Hace apenas un par de meses, unos meses atrás, Francisco estuvo hablando del peligro que él llama lo que él llama el fundamentalismo. Y él habló ahí de que hay grupos fundamentalistas. Él dice, ya en las iglesias madres no tenemos problema. Porque toditas ya han caído. Han claudicado. Han caído en ese error de unificar, unirse
así como en la Torre de Babel se unieron y de ahí surgió Babilonia, el Nimrod antiguo fue solamente un tipo de un Nimrod más poderoso ahora, que tiene toda la prensa a su favor, que tiene prácticamente a todos los reyes de la tierra a su lado, pero es un Nimrod moderno. Nimrod antiguo quiso unir a toda la gente allá en la llanura de Sinar, ¿no? Ahora este hombre quiere unir a todo el mundo. Ahora otra vez, nosotros debemos ser los cristianos, los primeros que debemos de buscar la unidad. Amén. Pero esa unidad debe estar basada En la verdad. en la verdad. Bíblica. En la ley de Dios. Y Satanás conoce eso. Sí, en la verdad. Porque ¿qué dice Salmo 119? 149, 142, 151. Todos tus mandamientos son verdad. Así que debemos estar unidos en los mandamientos de Dios. Entonces él decía que hay grupos pequeños, fundamentalistas, que están creando división. ¿Qué es un fundamentalista, mi hermano? Me llamó mucho la atención porque esa palabra, cuando yo la escuché por primera vez, yo pensé que eso tenía que ver con esas personas allí del Medio Oriente que pertenecen a organizaciones o grupos terroristas. Pero cuando yo fui al diccionario, yo consulté 2 diccionarios, consulté 2 fuentes. Primero consulté el diccionario de la Real Academia Española, no me gustó mucho la definición de ese diccionario, y entonces me fui al diccionario Webster, en inglés, por supuesto. Me gustó mucho la definición del diccionario Webster, donde dice fundamentalismo, dice fundamentalismo o fundamentalista es todo aquel que se adhiere estrictamente a las enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Oiga. Entonces usted dijo, yo soy un fundamentalista. Amén. El hermano O sea, Rodi es un fundamentalista. Ojalá que nuestros queridos y hermanos, hay audiencia, sean fundamentalistas. Ahora, hermano, pastor, quiero hacerle una pregunta. Entonces, la Iglesia Católica siempre ha visto a los protestantes, a los verdaderos protestantes, como fundamentalistas. Claro, ¿por qué? ¿Por qué tú dices eso? Porque Porque en la antigüedad los persiguió y no estaba de acuerdo con él. Ahora, los que han bajado hoy las riendas de la verdad y se han sometido, ya no son fundamentalistas, son hermanos separados. Es como ella le llama. porque han cambiado. Ahora, ¿Quiénes han bajado la guardia? Ahí está la cosa. ¿Quiénes han cambiado? Los que han cambiado no son los protestantes. Los que han cambiado, los que han desteñido el color, han sido los protestantes. Ahora, como usted decía, no todos los protestantes. No, Ahí va a haber un remanente. Daniel y sus amigos, Ahí recuerden, está. lo hemos dicho en programas anteriores. O sea, Daniel y sus amigos eran fundamentalistas. Amén. Pero Porque se mantuvieron a una estricta obediencia a la ley moral de Dios, a la obediencia perfecta a sus mandamientos. y fueron, ¿cómo se dice? Fueron un tipo, una figura de aquellos que en estos últimos días también se mantendrán de parte de la verdad bíblica, aunque se desplomen los cielos. ¿Verdad? Ahora, hay algo interesante aquí, espérese, yo no he terminado. Dice que estos grupos fundamentalistas son pequeños, dice él. Fíjate, Francisco admite que lo que él está diciendo a todas las iglesias protestantes, incluyendo los adventistas, todo el mundo, dice, yo no tengo problema con ustedes. ¿Por qué será que él dice eso? Que no tiene problema con las iglesias bautistas, evangélicas o adventistas. Solamente dice él, con los grupos pequeños, dice, que se han distorsionado y han enfermado su religión. Espérate, ¿cómo uno que se adhiere a la palabra de Dios va a enfermar su religión? Óigame, ¿qué más dijo él aquí? Dice, y como resultados luchan, hacen guerra, causan división en las comunidades. Eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Cristo es el fundamentalista número 1 en el mundo, porque Él vino prácticamente a traer división. Y ya que estamos tocando eso, nos quedan pocos minutos ya para concluir este programa, pero no podría dejar pasar esta noticia, pastor, hermano Rodi, amigos que nos escuchan, que salió una página de internet de noticias católicas llamada El Ojo del Tíber, que es el río allá en Roma, un río Tíber, que para los romanos de la antigüedad era un río sagrado. Dice, el Papa Francisco
Esto me causó impresión. Dice, el Papa Francisco dice que los 10 mandamientos son demasiado rígidos. Oh, El Papa Francisco advirtió el lunes contra la excesiva rigidez, o sea, la rectitud excesiva, la integridad excesiva, como Daniel y sus compañeros. Dice, de los 10 mandamientos, y dijo, Dios nos da la libertad de escudriñar en nuestra propia conciencia los mandamientos. Dice, el Papa dijo que detrás de una actitud de siempre sentir que debe seguir la rigidez de los 10 mandamientos, hay algo más en la vida de una persona. Los mandamientos no son un regalo de Dios. Las bienaventuranzas lo son porque no son una lista de reglas que nos endurecen y nos hacen rígidos, nos hacen sentir bien. Wow. Ahora, dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Pero ese no es el concepto que tiene Pablo de la palabra, de los mandamientos de Dios. El Pablo de la Biblia El dice. Pablo, el apóstol Pablo. de la No, Biblia. no, lo Dice contrario. dice el apóstol Pablo que la ley es santa, justa y buena. Amén. ¿Y cómo el Papa va a decir? O sea, ya vemos que está sacando No, perdón, no solamente Pablo. Jesús, Jesús. en Mateo 5, 17 y 18, léalo. Dice, no he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogar, aquí está. ¿Cómo dijo él ahí? Vamos a ver. Dice Mateo 5, 17 y 18. dice, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y el apóstol Santiago dice que la ley de los 10 mandamientos es la ley de la libertad. O sea, estamos viendo a un representante de la religión. Ahorita te hablaba del lodo cenagoso que representaba. O sea, estamos hablando de un líder religioso que se ha captado la atención del mundo entero, se ha llevado la atención del mundo entero, la alabanza del mundo entero, que el mundo entero lo está siguiendo, pero está llevando a la gente por un camino cenagoso, que al final él, junto con ellos van a ¿qué? Van a caer en el abismo. ¿Por dijo esa Jesús. religión santificar y preparar a la gente para el reino de los cielos? no, Una no. religión que pone la ley y los mandamientos de Dios a un lado. Fíjese, Cristo en esos textos que usted leyó ahí es el principal fundamentalista. Porque él dijo, ni una jota ni una tilde podrá caer de la ley. Tengo que concluir el programa. En el próximo programa yo quiero tratar el asunto porque en estos últimos días va a haber un verdadero Israel. Amén. Vamos a ver quiénes son. Mis amados, amigos y hermanos, que Dios te bendiga. Y ojalá que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Amén. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.